Buenas noches. Continuamos con nuestra segunda enseñanza titulada Entendidos en los tiempos. Y como es una enseñanza, esto requiere, o un estudio, esto requiere paciencia, más trabajo, ¿verdad? Más esfuerzo. Pero muchas veces los frutos de la enseñanza, del estudio, son más duraderos, ¿no? Y estamos sembrando para el Espíritu. Así que si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar de ellos, ¿no? Así que solo para hacer una pequeña memoria de lo que vimos el día miércoles pasado, y ya sabes, si no pudiste estar, están ahí en todas las redes la enseñanza. Leímos de Primera de Crónicas 12:32 de este grupo de David, un grupo muy especial, que decía: de la tribu de Sacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Dice: todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel, ¿no? Vimos que ellos veían las señales y podían interpretar en qué tiempo estaban, y basado en ello le decían al pueblo qué es lo que debían de hacer. ¿Te imaginas tú cuán útil habría sido esto para David? Tener este grupo de personas. No te preocupes, Noemí, qué gusto que puedas estar conectada. Estamos en vivo aquí. También Janet, ¿verdad? Qué útil habrá sido este grupo de personas para David, ¿no? Que viendo las señales y entendiendo los tiempos podían aconsejar a David y decirle de repente: David, prepara, hay que empezar a preparar el ejército para la guerra, o David, hay que empezar a hacer esto, o David, tranquilo, es un tiempo de paz, y también ahí descansar. Qué importante, ¿no? Y cuánta ventaja es entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y hermanos, la Biblia es un libro alucinante, es increíble porque hay tantas cosas, pero una de las cosas que la Biblia es un libro profético. Y Dios en su palabra nos da muchos ejemplos, sombras, imágenes, y también inclusive nos habla de las señales que debemos de estar atentos, y nos advierte, nos da muchas advertencias de los tiempos en los cuales estamos viviendo, los tiempos que son importantes. Así que para eso estamos haciendo este estudio, y es de varias semanas, así que es como un mini curso que se han matriculado sin darse cuenta, un mini curso de entendidos en los tiempos. Y primeramente estamos tratando de ver a través de la historia de la Biblia cómo Dios trató lo que sucedió para finalmente después llegar a nuestra época actual. Y esto es importante, conocer la historia o conocer lo que ha sucedido antes, ¿no? Si por ejemplo tú vas a venir a mi casa y yo te digo, cuando vengas a mi casa, ten cuidado con los leones, tú vas a decir: ¿cómo que cuidado con los leones? ¿De qué hablas, no? Pero si yo te enseño, vamos a decir, que a pesar de lo improbable que sea, hay documentos, hay historias, hay fotos, hay videos de gente en mi zona que ha sido devorada, comida por leones, tú vas a creer mejor y tú vas a poder prepararte de alguna forma. ¿Por qué? Porque la historia te está mostrando una realidad que de repente para ti no es visible en el momento. Y en estos tiempos, hermanos, el pueblo de Dios, tú y yo, necesitamos estar despiertos y atentos a las señales de los últimos tiempos. Así que el miércoles pasado vimos dos conspiraciones, ¿verdad? La primera, la Torre de Babel, y la segunda, Egipto, la salida del pueblo de Dios de Egipto y lo que aconteció. Y lo que debemos de pensar justamente es esto: si no tuviéramos escritos el relato
de parte en la Biblia, ¿no? De parte del punto de vista de Dios, para nosotros en la historia solo hubieran sido dos relatos. El primero de la Torre de Babel solo hubiera sido un relato de un pueblo, de un grupo de gente que querían convertirse en pueblo, que querían hacer una ciudad y que después quisieron hacer una torre y algo pasó y las lenguas se confundió. Y eso es todo lo que sabríamos. Pero Dios nos muestra que habían intenciones, que había rebeldía, que había realmente un plan detrás de todo eso. E igual, ¿no? Con la salida de Israel de Egipto, quizá lo único que hubiéramos pensado es como otro relato de la historia, una nación que quiere independizarse y pues los conquistadores no lo dejan y hay una lucha y ocurren cosas sobrenaturales y al final salen, ¿no? Eso muchas veces si se dan cuenta, la gente trata de explicar la Biblia y eso es lo que vemos en la televisión muchas veces, ¿no? En estos relatos que tratan de explicar cómo el Mar Rojo se abrió. No, lo que pasa es que ellos pasaron por una zona donde hay poca agua, ¿no? O no, que a veces hay viento. O sea, el ser humano que no entiende a Dios y trata de simplemente hacer los relatos de la Biblia como si fueran relatos normales, ¿no? Así que la salida de Israel de Egipto es tanto como la historia de la independencia de Estados Unidos o de India, que se independizaron de Inglaterra, o la historia del Perú, que se independizó de España, no solo Perú, sino todo Sudamérica, ¿no? Pero vamos hoy a seguir viendo más ejemplos, como decía, y este es un ejemplo que es más largo, así que lo he dividido en dos partes, de lo que sucedió de la historia en el pasado. Y quiero que me acompañen al libro de Esther, por favor. Al libro de Esther. Al libro de Esther. Y voy a tratar de resumirles, ¿ok? Lo que sucede aquí. Este libro, esta historia empieza con un rey llamado Asuero, el cual llegó a ser muy poderoso. Y tan grande era, tan poderoso, que organizó una fiesta, hacer una fiesta para mostrar cuán grande, cuán poderoso era. Y esta fiesta, miren, este rey era más parrandero, esta fiesta iba a durar 6 meses. El rey organizó una fiesta de 6 meses. Este le ganó acá cualquier fiesta costumbrista de una semana. 6 meses de fiesta. Y tenía muchos invitados. Cuando terminó esa fiesta, le quedó todavía ganas e hizo un banquete de 7 días. Este banquete lo hizo en un salón del VIP, en un salón VIP del palacio, y organizó una fiesta por 7 días, ¿no? Al final de los 7 días, él quiso sacar pecho, como se dice, ¿no? Quiso hablar o enorgullecerse no solo de su reino, no solo, sino ahora de su esposa, porque tenía una esposa que era bellísima. Así que la manda a llamar al 7º día a su esposa, le dice pónganle la corona regia, pero su esposa, que se llamaba Basti, dice que no quiso hacerle caso a su esposo. La esposa no quiso hacerle caso a su esposo. Eso no sucede nunca, ¿no? Pero ese tema, hermanas, tranquilas, esposas, lo vamos a dejar para otra reunión. Así que sigamos, no se desconecten, por favor. Y entonces sucedió eso, ¿no? Sucedió que la esposa, el rey, ¿no? Llamándola, la esposa no quiso hacerle caso. Y ahí estamos, vamos a leer, fíjense, Esther 1, versículos 13. Cuando sucedió esto, ¿qué pasó? Dice, pero miren, hermanos, que no es que casualidad, sino miren, versículo 13. Preguntó entonces el rey, ¿a quién? ¿A quién preguntó el rey? Oh casualidad, ¿no? ¿A quién preguntó el rey? Dice, a los sabios que conocían, ¿qué? Los tiempos. Porque así acostumbraba el rey
con todos los que sabían la ley y el derecho. Y ahí dice, nos da la lista de estos, o sea, están junto al Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. Ahí está, también más nombres para los que quieran, los que estén buscando nombres. 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Sí, ahí nenita, como pone, dice consultó a los sabios, pero no solamente a los sabios, sino acá nos dice a los sabios que ¿qué? Que conocían los tiempos, ¿no? Parece que los reyes eran inteligentes en esa época. No necesariamente ellos creían que lo sabían todo. Y fíjense, era vital para los reyes tener gente, estar rodeado de gente. O sea, era muy estratégico para los reyes rodearse de personas que conozcan los tiempos. Y usualmente esto está ligado, fíjate, con que conocían los tiempos. Y dice, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. O sea, eran bogas también, ¿no? O sea, eran tipo abogados, sabían las leyes. ¿Por qué? Porque los reinos eran gobernados por leyes, ¿no? Así que, ¿qué hacen estos consejeros, estos hombres? Le aconsejan, mira, ¿sabes qué? Vasti te ha choteado, Vasti te ha hecho una ofensa tan grande. Si tú no haces al respecto, todas las mujeres del reino van a oír lo que ella ha hecho y esto va a causar problemas con sus esposos. Así que le dicen, consíguete una reina mejor que ella, ya ni la llames más, déjala ahí sola, consíguete una reina mejor que ella. Y entonces hacen un concurso de belleza, pero no solo de belleza, ¿no? Porque una reina no solamente tenía que ser bella, sino inteligente y etcétera, etcétera. Así que hacen un concurso para encontrar a la sustituta y hacen una convocatoria por toda la región. Este era un imperio grandísimo, imagínate. ¡Ay! Todas las chicas emocionadas, ¿verdad? ¡Ay! El rey está haciendo un concurso. Yo creo que de ahí se han copiado la historia de... ¿quién es? De Cenicienta, ¿no? Cenicienta es la del zapatito, ¿no? Ya las tengo todas confundidas. ¿Cenicienta es la del zapatito? ¿Sí? Ya, Cenicienta entonces, ¿no? Donde todas van al baile del príncipe. Bueno, acá fue un concurso para escoger a la sucesora, ¿no? De la reina. Había un judío que vivía ahí en la capital llamado Mardoqueo, que había adoptado a su primita, era menor que él se supone, Esther, que había quedado huérfana. Los judíos habían sido trasladados por Nabucodonosor a ese imperio y ellos habían sido llevados, recuerden, como esclavos. Y ella decide participar, Mardoqueo le dice, pero le dice que no diga cuál es su pueblo ni su parentela. Ni su pueblo ni su parentela. Entonces todas las chicas de todo el reino son llevadas y adivinen qué. Las candidatas tenían que pasar por un tratamiento de belleza. ¿Ok? ¿Y saben cuánto duraba ese tratamiento de belleza antes de presentarse delante del rey? Ese tratamiento de belleza duraba 12 meses. 12 meses, donde les aplicaban cremas y seguro cremas exfoliantes y Natura les queda chico ahí, ¿no? Ni Natura, ni Avon, ni nada, todo eso le queda chico. Cremas, aceites, perfumes, etcétera, etcétera, durante 12 meses, ¿no? O sea, era prácticamente una cirugía sin cirugía, durante 12 meses, tratamiento de belleza. Y eso es que este pasaje seguro le gusta a las hermanas
cuando sus esposos las están esperando y se demoran, aunque eso ya casi no hay, ¿no? Pero ellas seguro van a decir, ay, Esther le dieron 12 meses para arreglarse, así que espérate, le van a decir, ¿no? Porque la palabra la usan para todo, ¿no? Así que se presentan todas, cada una en su turno, y Esther se presenta y el rey la escoge, ¿no? La escoge porque era la más bella, la más adecuada. El rey estaba tan feliz de haber encontrado a Esther que bajó los impuestos, o sea, imagínense, se puso loco, ¿no? Bajó los impuestos y repartió, dice, regalos a la gente, ¿no? Recuerden que por alguna casualidad nadie le preguntó y Esther no tuvo que decir de qué nación era, de qué pueblo era. Ella era judía, ¿no? Era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, ahora sí, saltemos entonces al capítulo 3. Este pequeño resumen es para llegar ahora al capítulo 3. Esto estaba aconteciendo hasta este momento. Ahora sí, leamos juntos. ¿Se acuerdan? Mardoqueo, el primo de Esther, que la adoptó. Dice Esther capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora se nos introduce otro personaje llamado Amán. Dice que el rey lo engrandeció, por alguna razón lo engrandeció. Dice versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Fíjense, el rey había mandado que todos se inclinen y arrodillen cuando Amán pasara. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, ni se arrodillaba, ¿ni qué? Ni se humillaba. Ajá. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Se acuerdan en el relato que vimos cuando Israel salió de Egipto? Vimos que las parteras desobedecieron lo que Faraón les indicó. Y acá vemos a Mardoqueo en este relato que él dice, traspasas o desobedeces el mandamiento del rey. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que tarde o temprano van a haber momentos donde, en este caso, el pueblo de Dios no obedece. No obedece, ¿por qué? Porque decide primeramente obedecer a Dios antes que a sus gobernantes. Y otra vez, tú dirás, pero pastor, esto está en conflicto con todos los versículos del Nuevo Testamento que dice que debemos de obedecer a las autoridades, que debemos de obedecer a los reyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo acá se contradice entonces? Sí, y recordemos que lo que parece una contradicción en realidad no lo es, porque la Biblia siempre que habla de someternos y de obedecer a las autoridades, nos habla justamente de qué tipo de autoridades. Y siempre otra vez, recuerden esto, se los estoy repitiendo, con la repetición nos va a quedar. Autoridades que velan por nosotros, autoridades que hacen lo justo, autoridades que castigan al malo, autoridades que han sido puestas por Dios. Recuerden, toda autoridad es puesta por Dios. Pero leímos también Oseas 8:4 o 4:8, 8:4 creo, ¿verdad? Donde Dios le reclama a su pueblo y dice, ustedes han puesto reyes que yo no he escogido. Así que ven, toda la Biblia, no solo un pasaje, sino toda la Biblia tiene que darnos el balance de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere. Pero ya estamos viendo más de una vez que en este caso el rey Asuero había dado el mandato de que se arrodillen, se inclinen ante Amán. ¿Y qué hizo él?
no obedeció. Versículo 4 dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera, ¿no? Los demás siervos, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. Lo denunciaron, ¿no? Una denuncia, Oseas 8:4, gracias nenita, Oseas 8:4 para que lo apunten. Lo denunciaron, dice Amán, ¿no? Que era una autoridad, es como que ahora te denuncian ante la policía o ante no sé quién, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. ¡Wow! Esta es una prueba, ¿no? Porque ya él les había declarado que era judío. Mardoqueo, ¿por qué tú no te inclinas ante Amán? Y ahí es donde seguramente él tuvo la oportunidad de declararles que él era judío y el mandato de Dios era no, ¿verdad?, adorar, no honrar a nadie, sino solamente a Dios. Y por eso él no lo hacía. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó? Se llenó de ira. Se llenó de ira. ¿Qué haríamos tú y yo en una ocasión así? A ninguno de nosotros nos gusta tener enemigos, ¿verdad? Nosotros no andamos buscando enemigos ahí por la gente o con las autoridades y porque a nadie nos gusta. Pero ¿qué hubiéramos hecho en esta ocasión? Y aquí vemos que Mardoqueo decide, ¿no?, obedecer antes el mandamiento de Dios que sobre el mandamiento del rey. Y esto, como les digo, muchas veces nos muestra, hermanos, que va a suceder y está sucediendo en cierta escala, que nuestros gobernantes nos van a tratar de imponer mandamientos, leyes, que van en contra de las leyes y de los mandamientos de Dios. Y que vamos a tener que tú y yo escoger a quién obedecemos, a pesar que esto va a traer consecuencias. Esto es algo que, y cuando veamos, ¿no?, las profecías de la Biblia ya respecto al tiempo presente, vas a ver que va con la historia del pueblo de Dios. Va con la historia del pueblo de Dios, no es algo, no es una novedad, no vamos a tener que decir, ¿y esto por qué está pasando? ¿Primera vez que sucede esto? No. Vamos a ver, hermanos, que esto es parte de la historia y que tenemos que estar preparados para esto. ¿Y iban a haber consecuencias? Sí, seguramente sí iban a haber consecuencias, pero ¿no?, lo denunciaron, dice, ¿no?, para ver si se mantendría firme, o sea que es difícil ser probado, ¿no? Pero eso es una realidad. Ahora, a nosotros ahora, no, yo pensaba en el tiempo presente, no nos amenazan de repente con nuestra vida o encarcelarnos, pero quizá te empiezan amenazando con perder tu trabajo, ¿no? Oye, cumple lo que el jefe dice, aunque tengas que pecar, pero tú sabes, si no cumples hay 20 ahí esperando detrás tuyo conseguir tu trabajo. Entonces te amenazan, ¿no? Te amenazan. ¿Y qué hacemos entonces en ese momento? Pueden amenazarte con tu empleo, pueden amenazarte con tu reputación, etcétera. No pienses que no está siendo probado. Todos estamos siendo probados, ¿no? Así que Amán entonces se llenó de ira, pero miren el versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, algo le vino a Amán que él dijo, él podía haber dicho, no sabes qué, Mardoqueo, ya fuiste. No sabes con quién te has metido y voy a acabar contigo. Pero no, para él esto era muy poco. Dice, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró, fíjate, Amán destruir a todos los judíos
que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. De repente Amán decide, ¿sabes qué, Mardoqueo? Tú me has dicho que eres judío y que por eso tienes tus leyes y tus cosas. ¿Sabes qué? Los voy a destruir a todos. Los voy a destruir a todos. Y ahora pensemos, hermanos, ¿por qué a Amán de repente le nació este pensamiento de destruir a todos los judíos? ¿Por qué destruir a todos los judíos? ¿Tenía que ver algo con Dios o solamente fue que así como en la historia han habido gente que odia a alguna nación, odia a alguna raza, este también era un evento más de los que suceden en este mundo? Sabían, y esto es algo muy interesante, que aunque este libro esté en la Biblia y ha sido aceptado en el canon de la Biblia, las palabras Dios o Jehová o Altísimo nunca aparecen en este libro, en el libro de Esther. ¿Sabías que en el libro de Esther la palabra Dios no aparece? No hay ninguna mención de Dios en este libro. Amán, Mardoqueo, Esther, Asuero, los judíos, pero no se menciona nada acerca de Dios. Qué raro que un libro que no habla nada de Dios está en la Biblia. Así que específicamente quería hablar de este libro a propósito para que veamos algo, hermanos, y esto es muy importante, que a pesar que no aparece la palabra Dios, no se puede negar que esta era una lucha, una batalla en contra de las promesas de Dios, en contra de la palabra de Dios que Él había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que de su descendencia Él iba a levantar reyes y que de su descendencia iba a venir el Mesías. Este intento de Amán iba a ir en contra de cortar eso, de eliminar eso. Si el plan de Amán se llevaba a cabo, entonces todas las promesas que había hecho Dios hubieran sido falsas o no se hubieran cumplido. Entonces, a pesar de que en este libro no se menciona ningún milagro, no se menciona que Dios hizo esto, no se menciona que Dios hizo lo otro, como se mencionan en otros libros, vemos ahí, este libro está en la Biblia porque vemos que había un plan para eliminar, para destruir al pueblo de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y este libro entonces específicamente nos debería de hacer entender, hermanos, que muchas veces Dios obra de una manera invisible. Dios obra, como se dice comúnmente, tras bambalinas. No se menciona a Dios para nada, no hay ningún milagro, no hay nada que aparentemente muestre que Dios está obrando. Pero cuando leemos y sabemos que está en la palabra de Dios, está ¿por qué? Porque tenemos que entender que en nuestras vidas, como cantamos, aunque no pueda ver, Dios está obrando. Y en nuestras vidas van a haber momentos en que no vemos ningún milagro de Dios, en que quizá estamos siendo amenazados, en que quizá estamos siendo perseguidos, en que las cosas no están sucediendo como queremos que sucedan, pero eso no quiere decir, hermano o hermana, que Dios no está ahí. Eso no quiere decir que Dios no está obrando. Aunque en ese libro no se menciona ni a Satanás, ni al diablo, ni a un ángel. Hermanos, este libro nos va a demostrar cuán grande es Dios y cómo a pesar de que Él no se muestra
cómo a pesar de que Él no se manifiesta, hay un ataque en contra de su pueblo, hay un ataque en contra de Él. Y hermano, piensa en este tiempo, piensa en este tiempo, piensa en las noticias, piensa en lo que está pasando. A pesar que la gente no usa de repente la palabra Dios, los grandes gobernantes de este mundo no dicen necesitamos a Dios, los grandes gobernantes de este mundo no dicen esto viene porque hemos dejado a Dios o esto viene a causa del pecado o Satanás está tratando de destruir a la humanidad. Aunque no se menciona en estos tiempos, este es el problema, que muchas personas ven lo que está sucediendo en este tiempo y bueno, pensamos, como dicen, ¿no? Esta pandemia no es la primera, ya ha sucedido antes, así que simplemente es un virus, pues, ¿qué vamos a hacer? Es un virus simplemente, ¿no? Y lo que está aconteciendo, los gobernantes y las Naciones Unidas, y bueno, estos simplemente son acontecimientos que en realidad no tienen ninguna relación unos con otros. No, hermano, despierta. La Biblia, vamos a ver que es tremenda y clara respecto a los últimos tiempos. Pero pastor, no seas exagerado. Estás creyendo teorías de conspiración. Lo que sucedió ahí eran simplemente acontecimientos históricos, no tienen que ver nada con Dios. Y gracias a Dios los que están tomando nota puedes escribir esto, porque esto es algo que podemos deducir, que podemos sacar de este libro. Así como en matemáticas, ¿verdad? A ver si recuerdo matemáticas, yo era más malo, ¿no? A ver, si A más 2, si A más 2 es 3 y A más C es 2, ¿cuánto vale C? Si A más 2 es 3 y A más C es 2, ¿cuánto vale C? A ver, mis hermanos matemáticos. ¿Cuánto vale C, Karina? Hazme señales con tu dedo. Con tu dedo. ¿Cuánto vale C? Muy bien. Muy bien. A ver. Contesten, por favor. Está fácil, ¿ah? Está fácil. Si A más 2 vale 3 y A más C vale 2, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? Osquitar, muy bien. Spring, muy bien. Luis, muy bien. Angie, muy bien. Y eso, fíjense que yo no soy bueno en matemáticas, así que he tenido que pensar esto mucho, así que no se preocupen si salió mal, ¿no? Si A más 2 es 3. Muy bien, hermana Nancy. Flora pone sus ojitos pensando. Muy bien, Diego, si eres tú o Lía, que dice, Lía, ¿ven? Muy bien. Thomas Sidney sacó el cuaderno de secundaria, muy bien. ¿Cómo has sabido que C vale 1? Porque yo dije, ¿verdad? Si A más 2 vale 3, entonces A ¿cuánto vale? 1. Y A más C vale 2, 1 más ¿cuánto es 2? 1 más 1. Entonces C vale 1. Muy bien, todos los que contestaron 1. ¿Cómo supiste que C valía 1? No te lo dije. Pero viste las señales y dedujiste por las señales, sacaste una conclusión por las señales que C valía 1. Igual, hermanos, este libro nos puede hacer deducir muchas cosas. Este libro ha sido dejado aquí para que podamos entender. Y como te decía, déjame decir esto. Este libro nos muestra que todo lo que tiene que ver con detener o dañar el pueblo de Dios tiene que ver
con Dios. Todo, escucha, lo que tiene que ver con detener o dañar el pueblo de Dios, tiene que ver con Dios. Así la palabra Dios no esté presente. Y entonces, en este tiempo, todo lo que tiene que ver con detener a la iglesia, todo lo que tiene que ver con dañar a la iglesia, tú dirás, bueno, son leyes humanas, se hace por esta razón, se hace por otra razón, se hace porque en todo el mundo se hace, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabes qué? A pesar que no digan, no, esto lo hacemos porque ustedes son cristianos, porque ustedes aman a Dios. No, aunque no lo digan que lo hacen porque somos cristianos, ni porque amamos a Dios, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Si tú eres hijo e hija de Dios, la Biblia dice que el que te toca a ti, le está metiendo el dedo al ojo de Dios. Amén. Hermano, recuerda esto. El que te toca, si tú eres hijo o hija de Dios, el que te toca a ti le está metiendo el dedo en el ojo a Dios. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando cantábamos? Al principio no, hasta los hombres cantábamos con todo el corazón. Yo soy la niña de tus ojos, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Que después dijeron, ya, no, eso es muy femenino para cantarlo, ¿no? Pero no hay el niño de tus ojos, lamentablemente, ¿no? Pero entonces, ¿qué vemos en este libro? Cuando Amán se molestó con Mardoqueo justamente porque él no quería humillarse a causa de la palabra, ¿no?, de Dios, de no inclinarse y honrar menos a un pagano, ¿no?, antes que a Dios. De repente Amán dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir no solo a Mardoqueo, sino voy a destruir a todos estos judíos. Es increíble, hermanos, tremendo, que en el libro no aparece la palabra Dios. Y esto nos da muchas lecciones, muchas lecciones. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este dicho cuando uno no quiere hacer la voluntad de Dios? Y uno dice, si Dios me dice, si Dios me manda hacerlo, lo voy a hacer. No, pero tú eres el que me está diciendo, no, yo necesito que Dios me diga. Que Dios me diga a mí, si Dios me dice que yo lo haga, lo haré. Mentira. Desde ahí ya está uno que ha dicho eso, ¿verdad? Ya está mostrando que en realidad no quiere hacerlo, es simplemente la voluntad de no querer hacerlo y está usando a Dios de excusa. Así que tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? En el libro de Esther no aparece la palabra Dios y ellos tuvieron que hacer lo correcto. Así que no uses a Dios como excusa para hacer lo correcto. Y yo, hermanos, no es que te estoy apuntando y mirando la paja en tu ojo porque la viga es más grande, ¿verdad? La viga que yo tengo es más grande. Pero es cierto, ¿sí o no? Cuando uno ha dicho, no, si Dios tiene que confirmarme que debo de hacer esto, Dios tiene que decirme, cuando Dios me lo diga, ahí haré caso. Cuando Dios, no. Esther nos enseña que aunque la palabra Dios no aparece, eso no nos libra de tener que hacer lo correcto. Así Dios no aparezca. Así Dios esté en modo invisible, detrás de las cortinas. Así que este libro es tremendo. Este libro nos da muchas lecciones, ¿no? Así que imagínate, cuando tú dices, si Dios me dice, ¿no?, peor, pues, peor, más bajo todavía si uno dice, que si el pastor me lo dice, no, ya ese es peor. O sea, peor no en que es peor que Dios,
sino más bien eso tiene mucho menos peso, pues. Un ser humano es el pastor. Y si tú esperas que el ser humano te lo diga para recién hacerlo, entonces mi estándar de vida está pues muy bajo, ¿no? Mi estándar de obediencia está bajísimo, bajísimo. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Están ahí todavía conectados? A ver, no sé si, díganme hermanos, si de repente estoy muy fuerte, si hay algo que te está chocando mucho, hermano, no estoy pensando en ti y bueno, debe ser porque Dios de repente quiere que lo escuches, ¿no? El libro de Esther, tremendo, tremendo. Así que aunque no aparece Dios, Él está ahí, hermano. ¿Sí o no que muchas veces no lo vemos? Amén, ahí están poniendo presente. Muchas veces no lo vemos, muchas veces parece que no está presente, parece que se ha vuelto invisible. No lo oímos, no. Pero si no el no oírlo, el que no esté presente, hermanos, seguramente lo que Dios quiere es que ponte a pensar y recuerda algo que Él ya te ha mostrado. Y recuerda algo que Él ya te ha dicho. Y camina por fe. Camina por fe. Camina por fe. ¿Fe qué? En lo que ya conoces, ¿no? Fe en lo que ya conoces. Muy bien, sigamos. Wow, ¿qué hora es? Ya. Gracias por su paciencia. Versículo 8 de Esther capítulo 3. Y aquí empieza una conspiración, otra conspiración. Para que sepamos que las conspiraciones no es algo nuevo, hermanos, no es algo del presente. Para que cuando veamos las conspiraciones del presente tú no digas, ay, qué raro, debe ser una teoría. Las conspiraciones siempre han existido, es normal, es el normal modus operandi del enemigo. Para que vean también, soy culto, ¿no? La forma en que opera el enemigo, ¿no? Y esto siempre ha existido. Así que versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, al rey Amán, ¿se acuerdan? En ese momento era causa del rey, era su adú, su yunta, su batería, no sé cuántas jergas peruanas hay, ¿no? Y dijo Amán al rey Asuero, así nomás le dice, ¿no? Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y fíjate, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Aleluya. Amén. Hermano, hijo, hija de Dios. Hijes, no se dice hijes, no. Hijo, hija de Dios. Tenemos un Dios diferente. Eso es lo que en Deuteronomio, ¿verdad? Dice, ¿qué Dios tan grande como tú, tan cercano a tu pueblo, ¿no? Y que le das leyes, ¿no? A tu pueblo, que le hablas a tu pueblo de cómo vivir. Las otras naciones, hermanos, cambian de leyes cada cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Tenemos un candidato que ahora quiere hacer una nueva constitución porque nuestra constitución no sirve y está, ¿no? Como si cambiar de leyes fuera cambiar el país. Pero ellos decían, qué Dios que tiene, ¿no? Qué pueblo tan bendecido somos que tenemos ley, una palabra diferente. Y eso es algo que tú y yo, hermanos, deberíamos valorar, la palabra, las leyes de Dios, aunque para el mundo moderno parecen anticuadas, parecen, ¿verdad?, ilógicas, recalcitrantes. ¡Wow! ¡Qué Dios tan sabio que Él dio leyes sabiendo que esas leyes tenían que durar miles de años! Miles de años. Alguien que se acuerda dónde está ese versículo en Deuteronomio puede ponerlo, ¿no? Donde dice
qué pueblo como tu pueblo, que tenga un Dios tan cercano y creo que menciona las leyes también, ¿no? Y que tenga leyes como las que tenemos. Así que vamos a esperar que alguien lo busque y lo encuentre. Y esto es lo que le molestó. ¡Ah! ¡Ah! Esto es lo que le molestó a Amán. Este pueblo dice que tiene leyes diferentes de las de todo pueblo. Sus leyes son leyes diferentes de las de todo pueblo. Amén, amén. Ahí estamos tú y yo. Si se levanta un Amán ahora en el siglo XXI, si se levanta un Amán que empieza a atacar la iglesia o que empieza a tratar de estorbar a la iglesia, tú dirás, pero ¿por qué si la iglesia solo hace el bien, todo eso? ¿Tú crees que eso a Amán le importaba? A Amán no le importaba la moralidad de los judíos, ni si los judíos eran buenos, si los judíos eran ladrones, no les importaba nada de eso. Acá dice, no, hay un pueblo cuyas leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y miren lo que dice, y no guardan las leyes del rey. Le mandamos la moto a Amán, así es, porque vamos a ver la moto que le mandó Dios a este Amán. Dice, y no guardan, miren, los acusan de rebeldes. Este es un pueblo rebelde, este es un pueblo rebelde, se dice, ¿no? Los que no guardan la ley del pueblo. No sé, así como los que no guardan las leyes del COVID les llaman ahora covidiotas, no sé cómo a nosotros nos van a llamar, pero que nos van a llamar, nos van a llamar. Deuteronomio 4:7, Vilmita. Gracias. A ver, lo voy a leer solamente para leerlo bien, ¿ok? Deuteronomio 4:7. Apúntenlo los que están ahí apuntando, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Vilma, me has alegrado la noche. Deuteronomio 4:7 y 8. Ya ven, ya decía el pastor, está volviendo viejito, pero se acuerda todavía de algunos versículos, ¿verdad? Donde dice, porque qué nación grande, Egipto en ese caso, ¿no? Los griegos, los romanos, ¿no? Que todo el mundo habla de los imperios persa y Grecia y Roma y Gengis Khan y las dinastías, etc. Porque qué nación grande hay que tengas dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay? Acá está, que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. La ley no se le ocurrió a Moisés, jamás se le podría haber ocurrido a Moisés el escribir esa ley. No, como Moisés estuvo en Egipto, hermano, ahí él aprendió de leyes y por eso jamás esas leyes iban a tener que durar miles de años. Gracias, Vilmita. Te has ganado tu cocina surge, te has ganado tu cocina surge. Deuteronomio 4, 7 y 8. Así que regresemos porque algunos ya me están poniendo iconos, emoticons de pijamitas. Ya algunos están con sueño, así que me están poniendo emoticons de pijamitas. Muy bien. Estamos en Esther 3:8. En Esther 3:8. Y no guardan las leyes del rey, y al rey, otro, ¿no? Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Los jóvenes dirán, ¿qué cocina surge? ¿Qué es eso? ¿No? Pregúntale a tus padres. Y dice, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Versículo 9, si place al rey, decrete que sean destruidos. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y miren, y yo pesaré 10,000 talentos de plata
a los que manejan la hacienda, ¿no? A la SUNAT, ahí está. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a la SUNAT, a los que manejan la hacienda, por eso en otros países se le llama Ministerio de Hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Qué son estos 10,000 talentos de plata? Son 10,000 bolsas grandes de plata. Este Amán vendría a ser como el Bill Gates de nuestra época, ¿verdad? El George Soros, el Jeff Bezos, ¿no? El Grupo Romero, que él dice, ¿sabes qué? No importa lo que cueste, yo voy a poner el billete para esto. Yo voy a financiar 10,000 bolsas grandes de plata, porque se usa ahora el término moderno, financiar, ¿verdad? Dionisio, muy bien, Dionisio Romero. Yo voy a financiar, porque ese es el término que ahora se usa, voy a financiar esta masacre. El rey le dice, no, no te preocupes, no, yo tengo más plata, así que no necesito eso. Pero él dice esto, yo voy a financiar esta masacre y no importa los costos con tal de destruir al pueblo de Dios. Así que vamos a quedarnos aquí por causa del tiempo. Pero recuerden, ¿ok? Nada nos pasa por casualidad, así Dios no sea mencionado en el asunto. Nada nos pasa por casualidad, así Dios no sea mencionado en el asunto. Y aunque he dado ejemplos de cosas negativas, igual hermano, entonces cada cosa positiva, así Dios no sea mencionado, no diga, ¡ah, qué suerte! Ah, no, yo me lo he ganado. Porque puede ser que es Dios detrás de bambalinas, detrás de la cortina, es Dios invisible también obrando a tu favor. No fue que suerte, no fue que justo, sino es Dios obrando. Nada nos pasa por casualidad, así Dios no sea mencionado en el asunto. Y como dice mi querida cuñadita Magali, continuará. Y es por eso que como cristianos en estos últimos tiempos debemos de buscar las señales, ver las señales para ver en qué tiempo estamos, qué es lo que Dios quiere hacer y que Dios quiere que hagamos. Hasta inglés ya están. To be continued. Amén. Y el día miércoles continuamos y veremos qué es lo que sucede con esta conspiración contra el pueblo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, que aunque fue escrita, Señor, hace cientos de años, es tan viva para el día presente, Señor, tan relevante para el día presente. Y abre nuestros ojos, alúmbranos a través de ella para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias por ellas, que sea sembrada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. El día domingo es otro mensaje porque los días miércoles es que vamos a estar estudiando, aprovechando más tiempo inclusive, ¿no? Como no cantamos hoy día miércoles, vamos a aprovechar el tiempo. Amén, hermanos. Gracias por conectarse, hermana Rita, Spring. Amén, Spring, otro curso te has matriculado, ves, sin querer queriendo. Cecilia, estarás tomando notas, Cheche. Vilmita, gracias Vilmita. Paola, Sarita, bendiciones. Eloísa, Juan Carlos. Susana Ayala, Dios te bendiga, el Señor te fortalezca, agárrate de Dios, Él te ayudará en este tiempo. Dice la palabra, ¿no? En Isaías, dice, cuando pases por el fuego no te quemarás,
cuando pases por las aguas no te ahogarás. No quiere decir que no vamos a pasar por el fuego, ni no quiere decir que no vamos a pasar por las aguas, pero el fuego no nos va a destruir ni las aguas nos van a ahogar. Así que sigue adelante, Susana. Ronaldo, Dios te bendiga. Gracias por los saludos. Fernán, bendiciones. Soldado Raúl, Susan Elizabeth, Ewi, Janet, María Esther, Dios te bendiga. Hermana Nancy Rivera, bendiciones. Miss Kiki, Dios te bendiga. Paola, Yancelis, Luis Divos, Dios te bendiga. Luisinho, ya te caeremos por ahí. Noemí, un abrazo, saludos a Willy, que siga recuperándose hasta que pueda jugar fulbito con esa nueva rodilla. Pastor César, con expectativa, Pastor César, Dios te bendiga. Ruth y Scott, los compañeros, saludos Ruth, Dios te bendiga. Bendiciones. Carmen Tapia, Dios te bendiga, ahí conectada en Facebook también. Buenas noches, Joel. Caruamaca, Dios te bendiga. Amén. Tomasini, seca las lágrimas, Tomás. Para otra oportunidad será. Saludos, saludos. Hermanos de Facebook, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Uy.